¿Por qué este tipo no quedó preso? Si él tenía un historial extenso con la policía y varias condenas con la justicia, ¿por qué demonios este tipo fue puesto de nuevo en las calles? Ellos sabían que él no se comportaba como un ser humano normal, que tenía a las mujeres en la mira para hacerles las peores cosas posibles. Pero aún así lo dejaron ir. Ese tipo entró en mi vida para matar a mi hija y nunca voy a perdonarlo. Solo deseo que arda en el infierno por toda la eternidad. ¿Será que realmente estamos seguros dentro de nuestras casas? Desafortunadamente, hoy en día vivimos en un mundo que nos hace sentir inseguros por muchas cosas. Pero esa no era una preocupación común en la década de los 90, especialmente si estábamos dentro de nuestras casas. Hoy les voy a contar el caso de Polly Hannah Klaas, una niña de apenas 12 años que no podía imaginar que la fiesta de pijamas que organizó en su propia casa terminaría en un secuestro. Este caso es extremadamente impactante, con un crimen bizarro de oportunidad que muestra hasta dónde puede llegar la maldad y la violencia humana a cambio de nada. Polly Hannah Klaas nació el 3 de enero de 1981 en California, Estados Unidos. Ella era hija de Eve y Mark Klaas, pero sus padres se divorciaron cuando la niña tenía apenas 2 años de edad. Polly quedó bajo la custodia de su madre y tiempo después, cuando Polly tenía 6 años, Eve conoció a Alan Nicol, con quien empezó una relación, se casó y tuvo otra hija llamada Annie. En ese momento, Mark también había reconstruido su vida y estaba casado con una mujer llamada Vicky. A pesar de estar separados, la expareja había tenido un divorcio amistoso y mantenían una relación tranquila y respetuosa, principalmente por su hija. Polly era una niña extremadamente inteligente. Se dice que ella era más inteligente que el promedio de las niñas de su edad. Aprendía todo con mucha facilidad, le apasionaba la música, las artes, le gustaba estudiar y leer libros. Su libro favorito era Mujercitas, y estoy mencionando el nombre de este libro ahora porque esto será un dato curioso al final del caso. Y también decía que cuando fuera adulta quería ser actriz. Polly adoraba ver las películas de la actriz Winona Ryder, que más adelante también tendrá una participación en la historia. Winona hizo varias películas de gran éxito, como Inocencia Interrumpida, Beetlejuice, y hasta hoy sigue en el centro de atención, siendo su participación destacada más reciente en la serie Stranger Things. A principios de 1992, la mamá de Polly y su padrastro se separaron y Eves se estableció en Petaluma, California. Fue en la ciudad, más específicamente en el centro comunitario local, donde Polly consiguió un lugar para clases gratuitas de teatro. Combinando las actividades de la escuela donde estudiaba con las actividades del centro comunitario, Polly estaba tomando clases de música, danza y teatro. Y, por haber aprendido a cantar y tocar clarinete, fue seleccionada para formar parte de la banda escolar. Y, de hecho, la niña estaba dando sus primeros pasos para cumplir el sueño de ser una artista. Pero, lamentablemente, todos esos sueños fueron destruidos en la noche del 1 de octubre de 1993. Ese día, Polly, de 12 años, había invitado a 2 amigas a dormir en su casa y hacer una fiesta de pijamas. Ellas eran Kate y Gillian. Las niñas jugaron videojuegos, se probaron disfraces de Halloween, que sería en unas semanas, comieron helado y se estaban divirtiendo mucho. Cerca de las 8 de la noche, Eve se sentía un poco indispuesta, con dolor de cabeza, y les avisó a las niñas que iba a tomar un medicamento y se iba a recostar junto a Anne, la hija menor. Pero en cuanto a eso, todo estaba bien, ya que las niñas estaban dentro de la casa y seguras, aparentemente. Un poco antes de las 10, Eve se levantó y fue al cuarto a pedirles a las niñas que hicieran menos ruido. Alrededor de las 10:30, Polly fue a buscar unas sábanas a otro cuarto para que sus amigas pudieran dormir, pero cuando abrió la puerta del cuarto, se encontró con un hombre alto sosteniendo un cuchillo enorme en la mano. Al principio, él dijo que solo quería dinero y que no lastimaría a nadie, pero advirtió que si gritaban, les cortaría la garganta a todas. Él preguntó cuál de las chicas vivía ahí.
Polly dijo que era ella y agregó que sabía dónde podría haber dinero en la casa. Entonces, ese hombre ató las muñecas de las 3 chicas usando una tela blanca que él tenía consigo. Después, le ordenó a Polly que se sentara en la cama y reforzó las ataduras de Kate y Gillian usando el cable del control del videojuego y una correa de bolso que encontró en el cuarto. Después de eso, él les puso fundas de almohada en la cabeza, impidiendo que pudieran ver algo, pero no les impedía respirar. Les ordenó que cerraran los ojos y contaran hasta 1000, porque cuando terminaran de contar, él ya se habría ido y Polly estaría de regreso. Cuando él salió del cuarto llevándose a Polly, las chicas empezaron a intentar desatar los nudos, pero no fue fácil. Intentaron hacerlo sin hacer ruido ni gritar, porque querían desatarse y pedirle ayuda a Eve discretamente. Tenían miedo de que, si gritaban o hacían ruido, ese hombre pudiera hacerle algo a Polly o regresar para hacerles algo a ellas. Les tomó cerca de 15 minutos soltarse y después de eso corrieron al cuarto de Eve para avisarle que acababa de suceder. Ella, por su parte, completamente desesperada, llamó a la policía que rápidamente llegó al lugar. En la propiedad, los policías inspeccionaron el cuarto y encontraron las tiras de tela blanca que no eran de la casa. En la alfombra encontraron un cabello, pero aunque tenía la raíz, no fue posible determinar de quién era. Porque en esa época, recordemos, era el 93, los exámenes de ADN no eran tan precisos como hoy en día. Kate y Gillian fueron interrogadas, contaron todo lo que presenciaron y aparentemente nada apuntaba a un sospechoso conocido. Eso dificultó mucho el trabajo de la policía, así que ya a la mañana siguiente decidieron ofrecer una recompensa de $10,000 por información que llevara al paradero de Polly. Pasaron los días, el caso tomó una enorme proporción y se expandió por todo el país. El Internet doméstico, en esa época, todavía estaba en pañales y, según los registros, esta fue una de las primeras veces que el mundo digital fue una de las herramientas utilizadas para la difusión de un caso de desaparición. En esa época no existían redes sociales, eran más bien sitios de noticias y foros en línea para divulgar diversos temas, pero aún así, de alguna manera, la herramienta era esencial. Los equipos de búsqueda contaron con perros rastreadores y helicópteros que sobrevolaron la zona boscosa del barrio. Más de 100 personas, incluyendo policías y voluntarios, ayudaron. Como el tiempo pasaba y no se descubrían nuevos hechos, se llamó al FBI. Así, un nuevo equipo más especializado fue a la casa para una pericia más detallada, donde, esta vez, con más recursos, la policía logró identificar huellas dactilares en una de las ventanas de la propiedad. Y una impresión palmar, que es como una huella digital, pero de la palma de la mano, en la cabecera de la cama de Polly. Además, los agentes hicieron un retrato hablado con la información que las amigas Kate y Gillian describieron. Las radios de todo el país hablaban sobre el caso. La foto de la niña fue mostrada en varios programas de televisión. Y con esa repercusión, la actriz Winona Ryder se enteró de que la chica desaparecida era su fan y decidió ayudar a la familia, ofreciendo una recompensa de $200,000 para quien tuviera información crucial. Cabe resaltar que esa cantidad, hoy en día, representaría alrededor de $500,000. Entonces, lo que tenían hasta el momento era un cabello que podría ser usado para comparación, huellas digitales, huella palmar, pedazos de una tela blanca y un retrato hablado. Pero aún no tenían ninguna información concreta sobre quién era ese hombre y, lamentablemente, mucho menos sobre lo que había pasado con Polly. Casi 2 meses después de la desaparición, el 28 de noviembre las autoridades recibieron una llamada de una mujer llamada Dana, que, después de caminar por el terreno de su propiedad, encontró objetos extraños y pensó que serían de suma importancia para que la policía los investigara. Ella había encontrado en una zona boscosa una sudadera de tamaño adulto, varios pedazos de tela, cintas y una pantimedia roja. Los objetos estaban dispuestos como si hubieran sido usados para atar a alguien y luego desechados, y lo que más le llamó la atención fue que había cabellos en un nudo de una de las telas.
Cuando los policías llegaron y analizaron todo, Dana agregó una nueva información. Ella dijo que, a principios de octubre, una niñera que había contratado para cuidar a su hija durante una noche en la que necesitó salir, salió de la casa poco antes de la medianoche y, en el camino, vio a un hombre parado junto a un auto. Él se le acercó pidiéndole ayuda, alegando que el auto estaba atascado o descompuesto, pero ella dijo que no podía ayudar y se fue. Cuando encontró un teléfono público, la niñera llamó a Dana para avisarle que había un hombre con actitudes sospechosas cerca de la propiedad. Dana entonces llamó a la policía solo para que hicieran una revisión. Cuando los policías llegaron, hablaron con un hombre que todavía estaba ahí, quien dijo llamarse Richard, pero alegó que no era de la región, que estaba perdido y que terminó quedándose con el auto atascado ahí. La policía revisó al hombre, el auto, no encontraron nada fuera de lo normal y él fue liberado. Pero, al revisar los registros de ese incidente, las autoridades se dieron cuenta de que eso había sucedido el mismo día en que Polly había sido secuestrada. Era demasiada coincidencia. Mientras un equipo analizaba detalladamente el lugar, otro equipo del FBI investigó más a fondo quién era ese hombre. Se llamaba Richard Allen Davis, de 39 años, y ya tenía un largo historial con la policía y la justicia. Richard había sido arrestado por primera vez en 1966 a los 12 años por el delito de robo. Después, fue arrestado otras 5 veces durante la adolescencia por robos y venta de drogas, pero siempre era liberado rápidamente por su edad. En 1975, a los 21 años, fue sentenciado a 19 años de prisión por asalto a mano armada, pero terminó cumpliendo solo 1 y fue liberado. En 1977, a los 23 años, volvió a prisión por invasión de domicilio y asalto a mano armada. Fue condenado a 6 años de prisión. En 1985, a los 31 años, fue arrestado nuevamente por asalto a mano armada, secuestro y abuso, y fue sentenciado a 19 años de prisión. Salió de la cárcel después de cumplir 7 años y 4 meses. O sea, un historial criminal muy extenso. Las evidencias encontradas en la propiedad de Dana fueron comparadas con el material recolectado en la habitación de Polly y se constató que eran compatibles. Las telas coincidían e incluso encajaban en la forma en que fueron cortadas. Además, el retrato hablado que las amigas de Polly hicieron era muy parecido a la foto de Richard. Como la policía tenía una dirección de él en el sistema, un equipo de policías fue al lugar, pero él no estaba. Entonces decidieron hacer una vigilancia alrededor de la propiedad con la esperanza de que en algún momento él apareciera, y el plan funcionó. Unas horas después, Richard apareció, fue detenido y llevado a la comisaría. Richard negó durante días que hubiera hecho algo con la niña desaparecida. Él negaba de todas las formas cualquier involucramiento en el secuestro y desaparición. Pero los investigadores llamaron a Kate y Gillian para hacer el reconocimiento del sospechoso y en el momento en que vieron a Richard, ambas dijeron que sin lugar a dudas fue él quien había entrado a la casa esa noche. Como se tomaron sus huellas digitales, tanto de los dedos como de la palma de la mano, los policías solo estaban esperando el resultado de los análisis. Y para sorpresa de nadie, eran compatibles. O sea, tenían todas las pruebas que necesitaban para considerar a Richard el responsable. Sin embargo, la policía no llegó a informarle que tenían todas esas pruebas en su contra. Por ejemplo, en el momento del reconocimiento del sospechoso hecho por Kate y Gillian, ellas estaban en otra sala detrás de un vidrio. Richard no tenía idea de esas pruebas, y fue por eso que durante días él siguió negándolo todo. Al tercer día de detención, la policía logró obtener una confesión, pero aún así, él seguía negándolo. En el cuarto día de detención, Richard recibió la visita de un amigo, quien le informó que la noticia de que él había secuestrado a Polly ya se había difundido, publicándose en los periódicos las pruebas que la policía tenía en su contra, incluyendo las huellas dactilares y de la palma. Y ese amigo le aconsejó que confesara, que dijera dónde estaba Polly o las cosas podrían empeorar mucho para él.
Si él lo negaba hasta el final y era considerado culpable en el tribunal, fácilmente podría recibir la pena de muerte. Al darse cuenta de que ya no podía negar el crimen y no queriendo ese final para él, Richard decidió confesar. Él dijo que el día del crimen salió de una casa de rehabilitación donde estaba internado para poder visitar a su madre, que vivía en Petaluma. Pero en el camino empezó a beber, consumió drogas y cuando pasó frente a la casa de la familia de Polly se dio cuenta de que había una ventana abierta y decidió entrar. Él fue a la cocina, tomó un cuchillo y a partir de ese momento afirma que no recuerda absolutamente nada. Cuando recuperó la conciencia, ya estaba dentro del auto con Polly atada en el asiento trasero, llorando y diciendo que le dolían las muñecas porque los nudos estaban muy apretados. Él dijo que aflojó un poco los nudos y cuando su auto dejó de funcionar, se dio cuenta de que no era una buena idea quedarse con la niña ahí en la carretera. Él la llevó al medio del bosque, a unos 50 metros, y la dejó ahí. Al volver al auto, vio a una mujer, intentó pedir ayuda, pero ella terminó yéndose sin siquiera hablar con él. Y en este caso, esa mujer era la niñera de Dana. Él empezó a pedirle a los autos que pasaban que se detuvieran para intentar ayudarlo, pero nadie se detuvo excepto la policía cuando llegó y lo abordó. Después de resolver el problema del auto, él regresó al bosque, recogió a Polly y con la niña de nuevo en el auto, no sabía qué hacer con ella. Él no dio detalles de cómo ocurrieron los hechos a continuación y solo dijo que, antes de quitarle la vida por asfixia, la niña le habría pedido que no le hiciera lo que su papá le hacía, dando a entender que Polly sufría abusos por parte de su propio padre, lo cual nunca fue confirmado. Richard dijo que dejó el cuerpo escondido en un gran arbusto cerca de la carretera 101. Él aceptó llevar a los policías hasta el lugar indicado y al llegar ahí encontraron el cuerpo de Polly enterrado en una fosa poco profunda. El juicio de Richard comenzó en junio de 1996. Él estaba siendo acusado de asesinato en primer grado, que tenía 4 agravantes: allanamiento de morada, robo, secuestro y abuso de menor. Y aunque había confesado el crimen en la comisaría, en el tribunal se declaró inocente. Según lo que se investigó más a fondo antes de las audiencias, Richard le habría quitado la vida a Polly en el momento en que el auto se detuvo, y no después. Pues se cree que él no dejaría a la niña con vida en medio de la nada, ya que podría gritar o incluso intentar escapar. Entonces, toda la parte en la que él dijo que dejó a la niña en el bosque y que posteriormente volvió para recogerla, es muy probable que sea mentira. Él ya le habría quitado la vida, se habría deshecho del cuerpo y cuando el auto se descompuso, todo eso ya había sucedido. Un hecho curioso aquí e incluso intrigante es el siguiente. En el momento en que la policía abordó a Richard, cuando el auto estaba descompuesto, el secuestro aún no se había hecho público, pero ya era de conocimiento de la policía. Según las investigaciones, la central de la policía avisó por radio a las demás patrullas sobre el secuestro. Sin embargo, todo indica que, en el momento en que se dio ese aviso, fue exactamente cuando los 2 policías estaban abordando a Richard fuera de la patrulla. Y por eso, por una desafortunada coincidencia, ellos no se enteraron en ese momento. Pero, lamentablemente, muy probablemente, en ese momento ya era demasiado tarde. El juicio duró cerca de 10 semanas y en septiembre del 96, Richard fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte. Al salir del tribunal, Richard mostró los 2 dedos del medio a las cámaras que transmitían el juicio para todo el país. Hoy, él tiene más de 70 años y sigue en el corredor de la muerte. Retrocediendo un poco en el tiempo, en el 94, Winona Ryder participó en la película Mujercitas, inspirada en el libro del mismo nombre, que era el favorito de Polly. En la época del estreno, su cuerpo ya había sido encontrado, pero el juicio aún no había ocurrido. Winona dedicó su participación en la película a la memoria de la niña, que lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de ver la versión de su libro favorito interpretada por su actriz favorita.
A pesar de que el papá de Polly, Mark, apareció en los medios durante todo el proceso de investigación y juicio, su mamá siempre estuvo en contacto con su exesposo, pero prefirió lidiar con su dolor de manera reservada, estando presente en las audiencias, pero nunca apareciendo en público ni dando ninguna entrevista. El cuerpo de Polly fue cremado y, con el objetivo de evitar la cobertura de los medios durante el funeral, la familia realizó la ceremonia de forma privada en un lugar no revelado. En una entrevista para un documental sobre el caso Polly, Mark dio el siguiente testimonio. ¿Por qué ese tipo no se quedó en la cárcel? Si él tenía un historial extenso con la policía y varias condenas judiciales, ¿por qué demonios ese tipo fue puesto de nuevo en las calles? En 1978 fue diagnosticado como un psicópata sexual. Ellos sabían exactamente quién era él, lo que él era. Ellos sabían que él no se comportaba como un ser humano normal, que tenía a las mujeres como objetivo para hacerles las peores cosas posibles. Pero aún así lo dejaron irse. ¿Por qué? Ese tipo entró en mi vida para matar a mi hija y nunca voy a perdonarlo. Solo deseo que él arda en el infierno por toda la eternidad.